Bueno, buenos días. Vamos a darle hoy la bienvenida a Arcos de la Frontera a una parlamentaria del Partido Socialista, nuestra compañera Noelia. Siempre ella muy atenta para prestar sus funciones en el Parlamento a través de la información que nos puede trasladar de lo que se está haciendo desde el Gobierno de España. Para ponernos en contexto, tenemos una situación, todo el mundo lo sabe, muy complicada a nivel internacional que nos está afectando a todas las economías nacionales. El tema de la pandemia, por supuesto, pero ahora el añadido, desgraciadamente, de la guerra de Ucrania, que está afectando a todos los países, no solamente de Europa, sino a todos los países del mundo. Bien, ante este contexto, el Gobierno de España no se ha mantenido pasivo, sino todo lo contrario, dentro de lo que realmente puede hacer, por encima de sus posibilidades, está acometiendo una serie de acciones que es lo que viene a explicarnos Noelia. Las acciones del Partido Socialista a nivel nacional para intentar reducir los efectos de estas medidas económicas que estamos sufriendo derivadas de estas cuestiones. El Partido Socialista en el Gobierno de España, al frente, por supuesto, Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, intenta reducir estos impactos económicos que inciden directamente en la sociedad. Puede haber muchas críticas, evidentemente, de que estos temas no sean suficientes, pero puedo asegurar que son suficientes dentro de las limitaciones de poder maniobrar que tiene el Gobierno. Y lo que sí estoy tremendamente seguro es que con otro partido, con la derecha en el Gobierno, estas medidas sí que hubieran sido insuficientes, pero afortunadamente tenemos a un presidente del Gobierno, a un Partido Socialista al frente del Gobierno que es sensible a las situaciones sociales de los ciudadanos, y por eso esa sensibilidad se transmite a través de estas medidas que ahora Noelia nos va a explicar. Por lo tanto, Noelia, muchísimas gracias por tu presencia hoy en Arcos y bienvenidas sean estas explicaciones. Noelia. Bueno, yo quiero agradecer como siempre a los compañeros de Arcos, a Isidoro, al secretario general y al alcalde y también a la amiga y a la compañera Saray, con las que, y a otros compañeros que también estoy viendo por ahí. Para mí es un placer como serrana siempre visitar este municipio. Bien ha dicho Isidoro, pues el impacto de la subida de costes, todos estamos sufriendo, familias, empresas, pues la subida de la luz, la subida del combustible. Y bueno, eso ha hecho que el Gobierno de España afronte una situación complicada que venía de una pandemia donde hemos estado 2 años, donde gracias a esa solidaridad y a esa cobertura social que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez a los trabajadores, a las empresas españolas y a las empresas andaluzas, pues parece que la cosa va mejorando, y que lamentablemente la guerra de Ucrania y la subida de costes pues parece que puede perjudicar ese contexto de recuperación. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues primero liderar la posición de España en la Unión Europea, que yo creo que es un paso importante que haya sido España junto a Portugal los que tengan una voz unánime para una cosa que beneficia a todos los ciudadanos, y es que se va a poner un tope en los precios energéticos que desvinculan totalmente el precio de la energía al gas, que eso es lo que está perjudicando a todos los consumidores, ¿no? Y después ha puesto un plan de rescate ante las consecuencias económicas y sociales, porque yo creo que también, que aparte de hablar de perjuicios económicos, hay que hablar de cuestiones sociales, porque estamos ante un drama de muchas personas que están sufriendo en un país como es Ucrania, y que nosotros como país solidario tenemos que también afrontar esa acogida de refugiados, y que yo entiendo, y hay una comisión de seguimiento entre el Gobierno de España y Andalucía, que debe haber una conexión para que los andaluces demostremos que somos un pueblo solidario. Que ha aprobado el Gobierno de España y que tiene que ir al Congreso de los Diputados próximamente, y entendemos que todos los grupos parlamentarios deberían aprobarlo. Es un compromiso con cuantías para las familias, para las empresas, pero es un compromiso de solidaridad. Son 16.000 millones que pone Pedro Sánchez sobre la mesa, 6.000 millones para ayudas directas y 10.000 millones para avales y préstamos ICO para empresas y familias. Para las familias, que son los que le tiene que llegar de momento esas ayudas a los bolsillos. Hoy hemos visto cómo el combustible cuesta 20 céntimos menos el litro.
Yo venía diciéndole a Isidoro, mira, parece que en la gasolinera todavía el precio no ha subido, pero eso se le repercute después cuando el cliente tiene que abonar la factura o tiene que abonar el ticket cuando vaya a pagar. De momento, todos los consumidores, no solamente para los transportistas, todos los ciudadanos, a partir de hoy, tienen un coste, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, de una reducción de 20 céntimos el litro. El ingreso mínimo vital, que ha sido una de las apuestas también del gobierno de Pedro Sánchez, porque es una cobertura social para las personas más vulnerables, pues va a subir un 15%. El bono social térmico pues también va a llegar a 600.000 personas más en toda España. Y una cuestión muy importante, que además viene amparada en la reforma legal que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados, que por cierto se ha desmarcado el Partido Popular en su seña de identidad de no compartir ni no defender jamás a los trabajadores, pues que mientras no se puede despedir a ningún trabajador por causa de la guerra de Ucrania. Y se reactiva la cobertura de los ERTE. Yo creo que los ERTE han sido lo que ha dado sostenimiento a los trabajadores durante la pandemia y gracias a esta reforma laboral y gracias a este plan que presenta el Gobierno de España se reactivan los ERTE y se impiden que se despidan a ningún trabajador por motivo de la guerra de Ucrania. Yo creo que es más que sensible esa apuesta que hace el Gobierno de España por los trabajadores, pero no se queda ahí, tiene otra parte que es para las empresas. Ya he dicho que hay más de 10.000 millones para avales y préstamos ICO, pero todos hemos visto las movilizaciones de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, y yo me quiero solidarizar con ellos y comparto con mis compañeros del Grupo Socialista muy legítimamente, porque ellos también sufrirán sobre sus bolsillos la subida de costes y yo creo que los gobiernos y los políticos estamos para paliar el impacto de esa subida de costes en esos trabajadores, porque un transportista es un trabajador y un agricultor es un trabajador y un ganadero es un trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer también el gobierno de Pedro Sánchez? Pues ha pactado con los transportistas, tras varios días, como lo hemos visto, no ha sido una negociación fácil, gracias a 3 ministras, entre ellas una andaluza, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues 450 millones en ayudas directas a los transportistas y 20 céntimos también de ahorro por litro a los combustibles, 370 millones en ayudas a los agricultores, también a los pescadores y también muy importante 500 millones de euros a la industria, que también se está viendo cómo se está perjudicando por esa subida de costes, la paralización industrial y va a haber muchos ERTE. ¿Qué proponemos desde Andalucía? Nosotros le hemos dicho a Moreno Bonilla que Moreno Bonilla tiene que actuar de forma paralela a lo que está haciendo el Gobierno de España y hemos planteado una moción en el Parlamento donde Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado en contra. Unas medidas que van en paralelo a lo que ya está haciendo el Gobierno de España, que yo tuve la oportunidad de preparar esas cuestiones económicas y que son tan sencillas como hoy hay ya 100 empresas en Andalucía han presentado ERTE. Una situación más que lamentable y se prevé que pueden llegar a 400 y 500. Si el Gobierno de España dice que hay una imposibilidad de despedir a gente por la guerra de Ucrania y que se reactivan los ERTE, Moreno Bonilla tiene que ayudar a esas empresas al mantenimiento del empleo. Y es lo que nosotros, los socialistas andaluces y los socialistas de Cádiz, pedimos. Si el Gobierno de España actúa, Moreno Bonilla tiene que actuar también a proteger a los trabajadores y a proteger a las empresas. ¿Qué pedimos los socialistas también desde Andalucía para los agricultores? Ayuda directa a los agricultores, que se fomente la energía renovable y que se elimine la subida de tasas que Moreno Bonilla aprobó a final de diciembre por cuestiones que antes jamás se pagaban y que hoy en día los agricultores y los ganaderos pagan por una ley que aprobaron Ciudadanos, Partido Popular y Vox en el Parlamento de Andalucía, por supuesto con el voto en contra del Partido Socialista. Replantar un viñedo cuesta lo que antes no costaba, tramitar un expediente en la OCA cuesta lo que no costaba, entonces nosotros reclamamos, si los populares o la gente de derecha dice que hay que bajar los impuestos, bajen los impuestos a los que más lo necesitan y bajen los impuestos a los ganaderos y a los agricultores, a los que la ley de tasas y precios públicos, los impuestos por pagar, cosas que antes no se pagaban. ¿Qué proponemos nosotros también? Pues que se ayude a la industria. La paralización va a derivar, lamentablemente, pues para que gente se quede en ERTE o haya industria como acerinos en los barrios que tengan que cerrar, pues que el Gobierno de la Junta de Andalucía ponga en marcha una línea urgente con incentivos industriales o también incentivos al turismo y a la hostelería, porque desgraciadamente también se va a ver afectado por la anulación de reservas ante la Semana Santa o ante el verano.
Por tanto, más allá de cuestiones políticas y de confrontaciones políticas, porque la situación es muy lamentable y porque la situación viene de la subida de costes, pero también viene de una guerra, y cuando hay una guerra hay muchas personas que sufren, yo creo que debe existir un consenso para que tanto Gobierno de España como Gobierno de la Junta de Andalucía pongan recursos, como está haciendo, 16.000 millones el Gobierno de España, pues Moreno Bonilla debería poner lo correspondiente. Nosotros estipulamos una iniciativa con 1.430. La Junta de Andalucía tiene más recursos que nunca para financiar políticas para ayudar a la gente, más recursos que nunca para políticas de empleo, y se han perdido 1.500 millones en empleo desde que gobierna Moreno Bonilla. No hay planes de empleo para los ayuntamientos, no hay incentivo a las empresas, no hay planes de empleo para personas jóvenes, no están incentivando a los agricultores. Han anunciado unas ayudas para la pesca y, curiosamente, pues son de fondos europeos del 14-20. Eso significa que han tenido 3 años desde que gobiernan los fondos para pesca metidos en un cajón, y que lo han sacado ahora con motivo de la guerra de Ucrania. Es lamentable que, teniendo recursos suficientes, te veas obligado a sacarlo cuando ya los pescadores están que no pueden ni trabajar. Por tanto, exigimos al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos que se pongan del lado del Gobierno de España, que también impulsen, ahora que estamos en el Congreso del Partido Popular, que Moreno Bonilla le diga al Partido Popular de España que apoye en el Congreso esas medidas del plan de rescate, y que por supuesto sea sensible también y aporte con recursos suficientes medidas para la familia y para las empresas en Andalucía. Sí, pues nosotros también estamos bastante preocupados desde el PSOE por la situación laboral que actualmente tienen los vigilantes, los trabajadores vigilantes del Servicio Andaluz de Empleo, sobre todo en la provincia de Cádiz y de Sevilla. Son vigilantes que están contratados por una empresa externa, pero que esa empresa externa las contrata la Consejería de Empleo. No cobran desde hace más de 4 meses. Desde que la Consejería de Empleo en 2019 licitó el servicio, pues estos trabajadores han visto cómo se mermaban sus condiciones laborales, y hoy pues vamos a acercarnos también a una oficina de empleo, porque vamos a presentar ante el Parlamento de Andalucía pues que Moreno Bonilla actúe, que intermedia entre la empresa que contrata a estos vigilantes, porque están prestando un servicio público, de atención a los desempleados, como son los servicios, como es el Servicio Andaluz de Empleo, y entendemos que la Consejería de Empleo tiene que actuar, porque son trabajadores, llevan sin cobrar 3 meses más la paga extra de Navidad, y yo creo que es importante que a los trabajadores de los servicios andaluces de empleo ni se precarice el trabajo y que se mantenga al día, evidentemente, sus nóminas. Por tanto, nosotros vamos a plantear una iniciativa en el Parlamento, la vamos a registrar el próximo lunes, sobre todo para defender a los trabajadores en estas 2 provincias, que son 80 trabajadores a los que la Consejería de Empleo tiene totalmente abandonados, y nosotros, por supuesto, vamos a defenderles sus derechos. Hoy, por cierto, el vicepresidente de la Junta y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia visitan Setenir. Sí. Para sumarse a esas peticiones de declaración de zona catastrófica a raíz del último temporal que azotó al municipio, con la postura del PSOE también respecto al papel que podía jugar el Estado, el Gobierno central. Bueno, yo creo que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, aparte de visitar Setenir para la declaración de zona catastrófica, tendrá que decir también qué va a hacer la Junta de Andalucía por ayudar a Setenir. Nosotros, evidentemente, exigimos tanto al Gobierno de España, pero también a la Junta de Andalucía, que ayuden a paliar estas desgracias, a la que no es casual. El cambio climático tiene cosas como esta, pero yo creo que la Junta tiene que ser sensible para ayudar al alcalde, que es el que está en contacto directo con los vecinos, pero que también hay muchos vecinos que se les ha causado daños económicos, y tanto Gobierno de España en la declaración de zona catastrófica como la Junta de Andalucía tienen que actuar urgentemente. No podemos echar la vista atrás como si Setenir no nos tocara nada. Nosotros porque nos pilla muy cerca, pero al que no le pilla muy cerca, como Juan Marín, porque no solamente, a mí perdonadme, pero Juan Marín no va solamente hoy a visitar Setenir, también va a inaugurar la Feria del Espárrago Alcalá del Valle. Entonces yo creo que tiene que poner un poquito de fiesta, pero también un poquito de solidaridad con Setenir. Y por último, si me permite, esta semana escuchábamos al alcalde de Arco precisamente demandar más vivienda social para el municipio. A nivel político, ¿qué gestiones se pueden hacer desde la Junta? Porque parece ser que
se ha paralizado en cierto modo la construcción de nuevas viviendas sociales, incluso hay problemas para la tramitación de subvenciones. Bueno, la Junta de Andalucía es un desastre en tema de vivienda. Nosotros entendemos perfectamente la demanda del alcalde que ya viene defendiendo el tema de vivienda no solamente ahora, sino que ya viene con problemas de vivienda a la que la Junta de Andalucía se comprometió con un convenio y que a la hora de la verdad nunca está. Cuando la Consejería de Fomento tiene para vivienda más recursos que nunca, cuando el Gobierno de España ha hecho que la Consejería de Fomento tenga el 30% de recursos más para vivienda. Ni hay viviendas sociales en Arco, pero tampoco lo hay en otros municipios de la provincia de Cádiz, ni hay firmas de convenio comprometidos que ya decía el Partido Popular como que eso estaba hecho, pero que a la hora de la verdad tampoco está. Nosotros vamos a seguir reclamando y compartiendo lo que dice el alcalde, pero entendemos que la desidia de la Consejería de Fomento con el tema de vivienda, porque es inadmisible que teniendo dinero, el dinero de vivienda esté pendiente del presupuesto sin gastar, cuando hay demanda de viviendas sociales. Así que yo creo que deberían reflexionar y comprometerse con Arco, tanto con esto como con lo que tiene anterior y con otros municipios que también están demandando.